Bueno, pues comenzamos la primera mesa. Necesito a Pablo Barrio y a Sonsoles. Creo bueno, vosotros da igual. Yo no sé si me siento aquí. Bueno, sentaros aquí, que vosotros sois los protagonistas de esta mesa. Bueno, no podíamos empezar una jornada de este tipo sin poder o sin hacer un análisis de la situación actual, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar cuando presentaron la encuesta sobre hábitos sociales y consumo de drogas recreativas en España realizada por la Asociación Apoyo Positivo Imagina Más. Me pareció un análisis muy, muy interesante en el que también pues analiza la incidencia de drogas. Y es de las pocas encuestas que se han hecho sobre este tema. Se hizo durante el año 2021. Para nosotros era muy importante traerla aquí, empezar la jornada con esa encuesta. Creo que son, así de memoria, casi 670 participantes de España. 670 y luego 564 se quedaron. Bien. Bueno, pues les presento a Pablo Barrio. Pablo Barrio es psicólogo sanitario, neuropsicólogo. Nos va a presentar los resultados de esa encuesta. Ha hecho posgrado en habilidades terapéuticas y terapeuta MDR. Trabaja desde el 2015 en apoyo positivo como mediador de salud en el asesoramiento y cribado de las ITS y en los diferentes programas de atención psicológica a personas que viven con HIV y del colectivo LGTBIQ. Desde 2016 es psicólogo del programa Sexo, Drogas y Tú. Atiende a personas que practican chemsex en terapia individual y grupal. Próximamente va a ser coordinadora de la sede de apoyo positivo en Ourense, en mi tierra también, que somos gallegos los dos. Y bueno, yo tengo que agradecerte porque en cuanto invitamos a apoyo positivo, tú nos dijiste que sí, y para nosotros es muy importante empezar esta jornada con esta aproximación a los datos que nos traes. Muchas gracias, Pablo. Cuando quieras. ¿Me levanto? Sí. ¿Cómo paso? Creo que está en el atril. Está ahí. Espera, que te ayudo. ¿Está ahí? Sí, está ahí el... ¿Sí de esto? Uy. Vale. Bueno, pues se me escucha bien, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues me quedo por aquí. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, sobre todo compartiendo con tantas personas que nos conocemos directa o indirectamente, que desde el 2016-17 ya estamos trabajando. Entonces me viene a la mente pues, sobre todo el CAT de Arganzuela, el CAT de Tetuán, el CAT de San Blas, el CAT de Hortaleza, y luego algunos centros de salud en los que yo trabajé, por ejemplo el de Lavapiés, que está aquí Antonio, y ha sido una alegría verle, porque en 2016-17 ya empezamos a hablar de esto, y recuerdo que nos decían, esto aquí no se da, ¿no? El centro de salud de Lavapiés. Y yo decía, echarle un vistazo, porque se está dando. Les presentamos una presentación sobre la práctica inyectada del SLAM. Uy, no, esto aquí nuestros usuarios no lo hacen. Preguntar sobre la mefedrona, preguntar sobre el GHB, y a la semana me acuerdo que nos decían, oye, esto del GHB, esto de la mefedrona, esto del SLAM, lo hemos preguntado, y parece que ese acceso que tardaba en curarse es sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un placer seguir compartiendo y, como ha dicho Julia, esperemos que en unos años esto quede de algo anecdótico y a lo mejor haya más autorregulación y no acudan a lo mejor a nuestros centros o a centros de atención a las adicciones de una forma a lo mejor más tan problemática a lo mejor como a veces lo estamos atendiendo. Pero bueno, yo os voy a hablar en realidad del estudio que presentamos hace poquito, en mayo del 2021. Es de justicia nombrar a Daniel Incera y a Manuel Gámez, que fueron el equipo de investigación. Daniel presentó el estudio y, bueno, pues como ha dicho Beatriz, es la aproximación al chemsex del 2021. Y partimos, en 2016 hicimos también una encuesta parecida. Tenemos la fotografía del 2016 y ahora tenemos la fotografía del 2021 que os voy a contar algunos datos. Bueno, el objetivo fue conocer la incidencia del chemsex entre los hombres gays, bisexuales y otros HSH en España, analizando las características sociodemográficas, sustancias, métodos de prevención, hábitos sexuales, aspectos sanitarios y aspectos emocionales. Los requisitos para completar esta encuesta fue tener más de 18 años, ser hombre gay, bisexual y HSH, aunque excluimos al colectivo de hombres heterosexuales, hacer uso de sustancias en contexto sexualizado. Y esta encuesta tenía 74 preguntas autoadministradas, fueron repartidas de forma online a través de las redes sociales de apoyo positivo Imagina Más y se tarda en contestar unos 10-15 minutos. A partir también por mail y por otras personas que a nivel privado y otras asociaciones pues quisieron difundir también esta encuesta.
En 2016 contamos con 486 personas y en 2021 564, contestaron 670, pero nos quedamos con 564 porque no cumplían esos requisitos o de tomar drogas en este contexto sexual o porque eran hombres heterosexuales, o se autodefinían como heterosexuales, y el rango de edad fue entre 18 y 70 años, con una edad media de 36,10, con una desviación estándar de 8,44. Os voy a comentar algunas conclusiones, tenéis el dossier para la descarga, y que esto también nos sirva, como decía o escribía Beatriz en el prólogo de ese estudio, para que nos sirva para mejorar el conocimiento para el diseño de estrategias, sobre todo en reducción de riesgos, y para tener una mayor especialización en las intervenciones y recursos necesarios para tratar las consecuencias del chemsex. Entonces, bueno, pues tenemos estos datos, muchas de las personas que aquí estáis intervenís en chemsex. Bueno, pues a veces se nos encienden bombillitas, o a mí se me encendían cuando empezamos a ver estos datos. La muestra que tenemos cuenta con una participación muy alta en Madrid, entonces para el foro en el que estamos creo que es muy interesante. Cuenta con más de 61% de participación en Madrid, seguida de Andalucía, seguida de Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias. En 2016 en Cataluña contestaron 45% más o menos y esta vez un 10%. Y la región de nacimiento, sobre todo en España, alrededor del 75%, seguida de Latinoamérica y seguida de Europa Occidental. La edad mayoritaria en rangos de 25 a 34 años, pero también de 35 a 44 años, ¿no? Yo creo que si pensamos en las personas que atendemos, están en ese rango, y a lo mejor yo diría de 30 a 40 o de 35 a 45, luego me comentáis. Y se autodefinían sobre todo como hombres homosexuales, seguida de la bisexual en un 5%. Tenemos esta radiografía de este perfil, hablamos de un hombre gay, edad entre 25 y 44 años, principalmente nacido en España, con estudios universitarios y activo laboralmente y sin pareja estable. Creo que puede coincidir, ¿no? A lo mejor con lo que podemos tener en mente con las personas que nos llegan a nuestros recursos. Preguntamos en esta encuesta sobre los medios de contacto, ¿no? Cómo acceden al chemsex. En las aplicaciones tiene un 76,6%, seguido ya de a través de amigos con un 43%. Entonces, ya que las aplicaciones se utilizan, vamos a preguntar qué aplicaciones se utilizan, ¿no? Antes hablaban de las competencias culturales, vamos a ver qué tipo de aplicaciones. Y aparece en Grindr, la primera aplicación de geolocalización para ligar. Aparece Scruff, aparece Macho Bebé y en cuarta posición aparece Instagram, algo que no aparecía en 2016, ¿no? Y esto es, bueno, algo que a mí me pareció interesante. No he visto a Raúl Soriano, pero mando una pregunta, ¿no? A Raúl Soriano y otras personas, sobre todo, que se dedican a la investigación más de aplicaciones, y también cómo parece ser que el chemsex está adaptándose muy bien, ¿no? al ocio del colectivo de hombres gays, también con el ejemplo que traigo con las saunas, ¿no? Si veis, en cuarta posición están las saunas. En 2016 el acceso para practicar chemsex era el 24,9 y en 2021 el 32,1, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me aparecía esta pregunta, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Cómo el chemsex se adapta y capitaliza a veces estos espacios, ¿no? Seguimos por aquí. Preguntamos, y creo que en consulta o en nuestras intervenciones, independientemente del profesional que seamos, hay que preguntar sobre las motivaciones, ¿no? para estas prácticas. Aparecía en primera posición, y siempre aparecen en todos los estudios, para hacer el sexo más placentero, para tener más aguante físico en las sesiones, para tener más confianza durante el sexo. Y en cuarta posición aparecen para evadirme de mis problemas, ¿no? Que suele ser también una causa por la que nosotros encontramos a veces perfiles un poquito más problemáticos, pero si bajamos más, empezamos a encontrar también otras causas que sobre todo en asociaciones como la nuestra vemos, ¿no? Para no dar explicaciones sobre mi estado serológico. Es la última, pero tiene una incidencia del 5,1%, ¿no? Para no sentirme solo. Bueno, pues estas cosas, a mí, ¿no? Personalmente, sobre todo y profesionalmente, que me dedico a la intervención individual, son las que me tengo que también fijar y tengo que preguntar, sobre todo por las hay que atender a eso, ¿no? Y el contexto, ¿no? Cómo se hacía, dónde se hacía, con quién, en sesiones grupales, más del 63%, en pareja y estando solo en un 23%, ¿no? Con amigos no sexo eran cuando tenían consumo de drogas sin relaciones sexuales. Y aquí también, pues estando solo, ¿no? Ese 23% tenemos que desgranarlo. Estando solo, consumiendo durante 12, 24 horas, como vemos, visionando porno, y la práctica inyectada está muy presente, sobre todo cuando hay mucha soledad, ¿no? Pues esto también que nos sirva, ¿no? Como decía antes Beatriz, para nuestro trabajo.
Sobre las sustancias consumidas en el último año, alcohol y poppers aparecen siempre, pero bueno, ya que estamos hablando del chemsex y estas prácticas, aparece mefedrona, aparece GHB, aparece siempre también muy arriba en el 65% fármacos para la disfunción eréctil, cocaína, éxtasis y metanfetamina, en 43%. Antes Joan ha hablado de la metanfetamina, pues es algo que, bueno, luego me gustaría saber su opinión, ¿no? ¿Qué piensa sobre ese 43% con esta muestra que tenemos? La frecuencia de consumo, aparece el alcohol y el hachís como un consumo diario, no es alcohol y hachís para tener prácticas de chemsex, pero estas personas habían tenido prácticas de chemsex en el último año y también utilizan otras drogas. Y aquí lo llamativo puede ser esto. Bueno, esto es para socidrogalcohol que ahora presentamos. Entonces, bueno, pues con estos datos dije, bueno, ¿qué pasa con la mefedrona, el GHB y la metanfetamina con esta frecuencia de consumo? Pues vemos que la metanfetamina es más esporádica que el GHB y la mefedrona, pero también es más diaria, ¿no? Casi el doble que el GHB y más del doble que la mefedrona. Entonces, bueno, pues eso también creo que es un dato muy interesante. Y la mefedrona es más semanal, ¿no? Alguna vez a la semana, más que el GHB y que la metanfetamina, alguna vez a la semana, ¿no? Sobre sustancias, tenemos que preguntar también sobre las vías de consumo y aquí he subrayado sobre todo la vía inyectada. Luego podéis desgranar y ver un poco las otras que os interesen, pero sobre todo la vía inyectada en metanfetaminas hacia un uso inyectado del 8,7%, en la mefedrona del 10,8%. Y ya que preguntamos sobre las vías, pues tenemos que preguntar sobre si se comparte o no para poner estas estrategias de reducción de riesgo, ¿no? Compartir jeringuilla minoritariamente, sí compartían un 7,9%, pero sí compartían el rulo, el turulo para esnifar sustancias un 84%. Pues vamos a enfocarnos también en esto, porque vemos que es importante sobre todo para la prevención de hepatitis, ¿no? Y algún dato también curioso de esta es, no lo recuerdo, ¿no? Cómo es con la práctica inyectada hay mucho más descontrol. Fijaos, 4,2 frente al no lo recuerdo de la vía snifada del 0,8. Así que ese 7,9 a lo mejor podemos subirle un par de puntos. Preguntamos también sobre los métodos de prevención. ¿El consumo de drogas te ha influido en mantener sexo sin condón en alguna ocasión durante los últimos 6 meses? Sí, contestaban un 67,1% y sí contestaban en esa foto que tenemos del 2016 un 54,7%. ¿Qué es lo que ha sucedido también en este tiempo? Bueno, pues otras medidas preventivas como son la profilaxis preexposición, que tomaban el 65,9% de la muestra y era con una adherencia del 88,5%. Otra medida preventiva posexposición la tomaban en un 8,3%. Preguntamos también sobre los hábitos sexuales. Esta creo que no se presentó la otra vez. Bueno, a mí me parecía curiosa, ¿no? Si hablamos o no con nuestras parejas sexuales sobre las prácticas sexuales o sobre uso del condón o los preservativos. Yo lo pensaba en mi caso, lo pensaba también con amigos, preguntábamos y no llegamos a ninguna conclusión, ¿no? ¿Tú pactas? ¿Tú? Bueno, cuando sales de fiesta, ¿te ha sucedido alguna vez? Bueno, lo interesante es un poco lo que nos dice esto y también a lo mejor un poco en comparación con ese 2016. Por eso la traigo aquí. En 2016 siempre se pactaban con las parejas sexuales sobre las prácticas sexuales casi el 45% y ahora en 2021 el 36,7%. Me parece que se habla menos de las prácticas sexuales que se quiere tener y en comparación con nunca. ¿No hablas o pactas con tus parejas sexuales sobre las relaciones sexuales que quieres tener? Nunca un 4,7% y nunca ahora más del doble, en el 2021 un 12,8%. Y sobre el preservativo algo igual. Sí se hablaba sobre el uso preservativo o la PrEP, que en 2016 había de esa forma legal, un 50,8% y ahora, recientemente, un 39%. Nunca se hablaba sobre eso, un 8,2% y ahora nunca un 21%. Entonces, bueno, pues aquí también lanzo la pregunta de qué está pasando con el hecho de cómo nos comunicamos, ¿no? Sobre nuestras preferencias, sobre qué medidas preventivas voy a tener en un contexto donde son necesarias. Sobre aspectos sanitarios preguntamos sobre el VIH, sobre infección de transmisión sexual, sobre hepatitis C. Y ya teniendo aquí a Julia, pues bueno, luego que nos comente también cómo ve un poco esta estrategia Fast Track en los datos que tenemos. Tenía un resultado, una prevalencia de 41,8 VIH positivo en nuestra muestra. Se habían hecho pruebas en alguna ocasión
un 97,3%, estaban en tratamiento un 94,7% y estaban indetectables un 90,7%. Entonces, bueno, pues yo creo que respecto al Fast Track que tenemos del 2020 y la que nos estamos acercando al 2030, en esta población no vamos mal. Julia, no sé dónde estás, bueno, luego lo comentamos. A lo mejor habría que ver un poco esa adherencia, ¿no?, para conseguir más indetectabilidad y ver si es lo que está fallando con esta población. Respecto a la hepatitis C, pues a lo mejor hay que incidir más. En el VIH las pruebas que se habían hecho eran el 97 y aquí son el 88, con un resultado positivo del 8,3, ¿no? También ahora tenemos una buena oportunidad para eliminar la hepatitis C con los tratamientos, pues puede ser interesante, ¿no? Sobre todo que centros de atención a las adicciones, a lo mejor no sé si tenéis dispositivos de cribado, derivación o que derivéis, pero yo creo que es más sencillo tenerlos, ¿no?, en la casa y hacerlos en un momento que son 20 minutos. Y otras ITS muy prevalentes, gonorrea, sífilis y clamidia, sobre todo sífilis y gonorrea siempre están ahí. Respecto a los aspectos emocionales, también preguntamos, a mí me interesa mucho a nivel profesional, pero también es algo por lo que muchas personas vienen a nuestros recursos respecto a algo que se autoperciben, ¿no? Pues me siento deprimido, me siento ansioso, me siento solo, por eso vengo aquí, ¿no? Entonces, fijaos que siempre se sentían deprimidos, ansiosos o en soledad más del 14% de la muestra. Siempre después de prácticas de chemsex, hablamos de horas o días. Pero nunca aparecían estos síntomas, sentimientos, 21,6 en depresión o en estar deprimido, en ansiedad 21,8 y 38,3. Y esto también es algo interesante a plantearlo en los grupos y a nivel individual, ¿no? Sobre todo cuando hay personas muy ambivalentes que no saben qué hacer, si parar, si no parar, si planteas una abstinencia o si reducir riesgos, ¿no? Por lo menos yo lo utilizo. Y luego la de me siento observado y vigilado, siempre se sentían observados y vigilados un 4,3%, esporádicamente un 14,2% y frecuentemente un 6,4%, ¿no? Aquí mayoritariamente no se sentían vigilados y observados, pero bueno, el porcentaje en el que sí, pues también puede ser preocupante y sobre todo, como ha dicho antes Joan, la metanfetamina está ahí, 72 horas, 48 horas sin dormir está ahí, ¿no? Y también genera estas sensaciones, ¿no? Y hablar de esto también en consulta, yo he visto que funciona, porque hay mucho estigma y mucha indefensión en esos sentimientos de me vigilan, ¿no? O me estoy volviendo loco, ¿no? Que es un poco lo que nos dicen. Pues vamos a utilizarlo también, sobre todo para calmar los ánimos. Va a pasar, pero hay que vigilarlo esto y podemos hacer una derivación, pues en mi caso, a Tetuán, a San Blas, a Arganzuela. Sobre aspectos emocionales también preguntamos, algo que también preguntamos en 2016, sobre las actividades de ocio fuera del consumo de las drogas. Siempre tenían actividades de ocio 46%, menos de la mitad siempre tenían actividades de ocio. ¿Y qué pasa con los que no siempre? Bueno, pues esporádicamente y nunca un 17% que no solían tener actividades de ocio fuera de este contexto sexual. Y aquí yo creo que fue un éxito y sigue siendo un éxito que el Instituto de Adicciones con apoyo positivo pues planeamos actividades de ocio alternativo para estas personas que lo demandaban o que no lo tenían, ¿no? Entonces, 2 veces al mes se planearon ese tipo de actividades. Algo también por lo que vienen es un poco percibo que no me estoy cuidando de alguna forma, ¿no? Y preguntamos, ¿sientes que cuando realizas estas prácticas sexuales son una forma de dañarte a ti mismo o falta de autocuidado? Un 65,1% refirieron como una forma de dañarse a autocuidado, ¿no? Y siempre un 15,8%. Está metido de hábitos sexuales, pero bueno, también me parecía muy relevante. Y ya para terminar, sobre la pérdida de control sobre mi vida sexual, ¿no? Esto también es algo por lo que vienen y nos cuentan de vengo porque estoy descontrolado, ¿no? Llevo un mes o llevo un año o desde la pandemia que mi vida sexual con drogas está descontrolada, ¿no? Entonces, nunca contestaban un 42,6%, menos de la mitad, nunca habían sentido este descontrol. Siempre 3,9%, frecuentemente 15,1%, esporádicamente 38%, ¿no? Y ya otra pregunta que es muy relevante aquí es, ¿en caso afirmativo ha solicitado asesoramiento profesional? Pues aquí me parece muy interesante, no sé cuál es la conclusión, pero también la lanza a todo el mundo, ¿no? En 2016 contestaban que sí habían solicitado ese asesoramiento profesional un 13,7% y en 2021 un 31,8%. Lo hemos notado en las asociaciones, lo habéis notado
también en los centros de atención a las adicciones. Y como también escribía Beatriz en el prólogo, en 2017 se atendieron puntualmente en el Ayuntamiento de Madrid a 15 personas y en 2021 a más de 30 personas atendidas. Entonces, bueno, para mí esto es un éxito, ¿no?, en la difusión, en que estamos hablando del chemsex. También estos años han salido en los medios de comunicación, a veces mejor, otras veces peor, lamentablemente, pero el hecho de que alguien que sienta descontrol en su vida sexual quiera y pida ayuda o llame a un equipo profesional, pues creo que es, desde mi percepción, una buena noticia. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Os dejo mi correo electrónico. Y ya está. Muchas gracias, Pablo. Además, te has ajustado muy bien al tiempo porque íbamos un poco justos. Bueno, luego a ver si hay un ratillo y podemos hacer alguna pregunta. A continuación, nos parecía interesante, después de exponer tú bueno, pues el perfil de las personas encuestadas, nos parecía muy interesante, y hemos hecho a matacaballo, miro a Ruth porque con su equipo lo ha hecho a matacaballo, revisar el perfil de los pacientes que tenemos en tratamiento o que han pasado por los centros de atención a las adicciones. A mí me parece que es importante que, bueno, pues que veamos un poco lo que nos llega, en qué situación nos llega y lo que vosotros habéis comentado, ¿no? Bueno, pues tengo a mi derecha una compañera, a una gran compañera, que tengo el gusto de presentarles, que es Sonsoles Gutiérrez Cáceres, que es la que va a presentar el estudio, que ha sido una revisión realizada en equipo, ya nos contará. Sonsoles es enfermera experta en adicciones, lleva trabajando en este campo desde 1998. Hasta el 2021 fue enfermera del CADE Latina y actualmente está en el Departamento de Asistencia del Instituto de Adicciones. Es máster en Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables y recientemente, que me tienes muy orgullosa, ha sido doctora cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid. Es presidenta además de la Asociación Española de Enfermería en Adicciones. Gracias, Sonsoles, te escuchamos. ¿No? Bueno, muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias a todos los asistentes. Quería empezar diciendo que, aunque yo soy la cara visible de esta ponencia y de estos resultados, de contaros los resultados, este trabajo es un equipo, estamos implicados todo el Departamento de Asistencia, incluido también un asesor técnico de la Subdirección General y, como nos ha dicho Beatriz, os vamos a presentar resultados preliminares, simplemente un poco los resultados estadísticos y los resultados descriptivos de la población que hemos atendido en los centros de Madrid Salud. Un poco el esquema de la ponencia es el porqué de este estudio, qué objetivos nos hemos planteado, qué metodología hemos seguido, estos primeros resultados y qué retos se nos plantean. ¿Por qué? Como ha dicho nuestro gerente, en el 2017 ya se empezó a hablar del chemsex dentro del contexto de nuevas necesidades derivadas de drogas emergentes. Y en este recién estrenado plan de adicciones hemos visto que la atención a estas personas usuarias de prácticas de chemsex ha aumentado un 602%, con lo cual era imprescindible plantearnos un objetivo específico dentro del tratamiento integral a las personas con adicciones. ¿Qué objetivo nos plantea este estudio? Pues evidentemente ver qué características tienen estas personas. ¿Para qué? Para adecuar el tratamiento y para adecuar nuestra atención a sus necesidades. Queremos visibilizar la problemática adictiva de las personas que practican chemsex, conocer su perfil sociodemográfico y clínico, examinar qué patrones de consumo tienen y explorar factores de riesgo y protecciones en relación al trastorno adictivo. El método seguido, lo primero, fue realizar una revisión de la literatura, es decir, todos esos estudios anteriormente publicados, evidentemente, incluido el que nos ha presentado Pablo, para ver qué variables eran de interés para recoger en nuestro estudio. El tipo de estudio es un estudio descriptivo retrospectivo, porque hemos revisado las historias de nuestras personas en tratamiento en los centros desde el día 1 de enero del 2021 hasta el día 30 de junio del 2022. Tenemos una muestra de 529 personas.
La recogida de datos se ha realizado una revisión de las historias clínicas y tenemos una pequeña limitación en esta recogida de los datos porque no todas las variables que nosotros queríamos ver están registradas. Las variables que hemos cogido son las del criterio de gravedad de la adicción recogidas en nuestra historia de Supra, sociodemográficas, clínicas y de tratamiento, teniendo una especial consideración al género, porque aunque la gran mayoría de los estudios encontrados nos dicen que esta población es de hombres que tienen sexo con hombres, nuestra muestra nos ha dicho que hay 4 mujeres trans y una persona que se considera de género no binario. La segunda parte de las variables fueron las que encontramos relacionadas de interés con la literatura encontrada. Variables que nos van a decir qué impacto va a tener nuestra intervención y qué impacto tienen todas estas características en el tratamiento y en la buena evolución o no de este tratamiento en adicciones. El tratamiento y análisis de los datos lo hemos hecho con el paquete estadístico PSS y, bueno, como os digo, os vamos a mostrar un poquito esa estadística descriptiva, unos primeros resultados, pero luego queremos analizar realmente si tienen correlación o no tienen correlación estos resultados con nuestras variables de tratamiento. Evidentemente, valor estadístico con un valor P menor o igual a 0,5. ¿Cuáles van a ser estos primeros resultados? Os voy a mostrar los resultados y las gráficas están puestas teniendo en cuenta los resultados positivos o negativos que hemos encontrado. Es decir, los que hemos encontrado con un valor desconocido los hemos excluido de las gráficas. Por un lado, el perfil sociodemográfico que tenemos coincide bastante con el estudio que nos ha presentado Pablo. Es una media de edad de 39 años y mayoritariamente están en el rango de 36 a 45 años. El perfil del origen son la mayoría españoles, pero seguido de América. Sobre todo de país sudamericano y en especial hemos encontrado mucha población de origen venezolano. Con estudios superiores en más del 50%, y el consumo de sustancia principal, es decir, la sustancia por la que acuden a nuestros centros de tratamiento es en un 66% la mefedrona. Como segunda sustancia principal tenemos la metanfetamina, anfetaminas y derivados. El policonsumo. Tenemos más de un 64% de personas que acuden a nuestros centros consumiendo 2 sustancias, pero es que hay más del 32% de estas personas que consumen 3 o más sustancias. Esa segunda sustancia más consumida es el GHB y las anfetaminas o derivados, pero a medida que van aumentando el número de sustancias consumidas, aumenta la presencia de metanfetamina, que, como han dicho, es una de las problemáticas que tenemos que empezar a tener en cuenta. Las prácticas de riesgo en el contexto del chemsex. ¿Qué encontramos? El consumo intravenoso. Más de un 50% de las personas atendidas consumen por vía intravenosa. Relaciones sin preservativo, un 66%. Y la práctica del chemsex en sesiones grupales en más de un 67%. Perfil clínico. Evidentemente, tenemos muy asumido en los centros de atención a las adicciones que todo esto tenemos que ponerlo en la mesa, ¿vale? Porque van a influir evidentemente en nuestro tratamiento, en esa forma de reducción del daño y reducción del consumo. Tenemos más del 50% de nuestras personas atendidas con VIH positivo, más del 75% con alguna enfermedad a lo largo de su vida y más de un 64%, casi un 65% con patología dual. Dentro de las ETS coincidimos con el estudio que nos ha presentado Pablo, sífilis y gonorrea. Y dentro del diagnóstico de enfermedad mental que encontramos en nuestros pacientes, la mayoría tiene un trastorno del estado de ánimo. En casi el 40% de este trastorno es una depresión, trastorno por ansiedad y en tercer lugar tenemos los trastornos psicóticos que están sobre todo relacionados con episodios dentro de las prácticas de chemsex, relacionado con el consumo de sustancias tóxicas.
Violencia. ¿Por qué nos ha parecido importante buscar esta variable? Porque hemos encontrado en la literatura que es un factor que impacta en las relaciones que el colectivo LGTBI tiene en la forma de relacionarse. Y creemos que es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de tratar a estas personas. Como decía Pablo en su presentación, ese sentirse solo, esa falta de autoestima, esa falta de autocuidado puede venir muy relacionado con este tipo de variable. Hemos encontrado que estas personas sufren en más de un 30%, más de un cuarto de las personas en tratamiento que tenemos este dato han sufrido un episodio de violencia por odio. Pero si nos vamos sobre todo a la etapa en la que lo han sufrido, han sido en esa infancia y adolescencia. Tenemos que empezar a tratar a estas personas teniendo en cuenta todas estas variables. Con lo cual, la primera foto de un paciente atendido en los centros de tratamiento por adicciones en Madrid Salud es de un hombre que tiene sexo con hombre con una media de edad de 39 años, español, con estudios superiores, con un trastorno por uso de mefedrona del 66%, con un policonsumo de GHB o metanfetamina. La vía de consumo en un más del 50% es la intravenosa, con un VIH positivo en casi un 60%, con una ITS pasada alguna vez en la vida del 75%, con patología dual en un 65%, que practica chemsex en sesiones grupales y con antecedentes de alguna violencia. Y ahora queremos explicaros o queremos mostraros un poco todo esto en relación con el tratamiento de adicciones en los CAD, por qué tenemos que tenerlo tan presente. Lo primero, porque tenemos pacientes que con una demanda nueva están al 77%, pero ya empezamos a tener pacientes que, como con cualquier otro tipo de sustancia, empiezan a venir, se van, pero vuelven a venir en casi un 20%. Y esto nos ha impactado bastante porque hemos visto que las personas que acuden a un tratamiento por adicciones, que practican chemsex, tienen un periodo entre que empiezan a consumir y que piden tratamiento por primera vez inferior a los 6 años. Es decir, esas consecuencias negativas que se generan en la práctica de chemsex les llevan a pedir tratamiento creemos que no es con una conciencia de problema de adicción, pero sí con una conciencia de problema de esas consecuencias negativas que van teniendo en esas relaciones. En primer lugar, las sobredosis, que empiezan a aparecer en un 17% de las personas atendidas, y en las personas que consumen por vía intravenosa tenemos un 18% que ya empiezan a presentar abscesos de difícil curación y que nos están poniendo en antecedentes que nos vienen a todos a la cabeza de la población que consumía heroína. Y la evolución de la gravedad en el consumo. Hemos encontrado que un 35% de las personas que acuden a nuestros centros acaban consumiendo en soledad. Tenemos que empezar a tener en cuenta que ya no es un consumo en un contexto de ocio, sino que es un consumo en un contexto adictivo. Pero aún así, las personas que tenemos a tratamiento, a 30 de junio eran 308 personas y llevaban más de 6 meses en tratamiento, lo que nos sugiere que estas personas tienen una buena adherencia cuando empiezan en tratamiento en un centro de adicciones. ¿Qué retos nos supone esto? Seguir continuando con el estudio para ver realmente qué variables tienen relación con este proceso adictivo. Fomentar esa adherencia al tratamiento para mejorarla. Realizar una guía de buenas prácticas de atención a personas con trastorno adictivo usuarias de prácticas de chemsex. Y, por supuesto, realizar el protocolo de tratamiento de los centros de atención a las adicciones de Madrid Salud. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues si no me matan, yo creo que hasta la otra mesa tenemos como 4 o 5 minutos exactos para poder hacer alguna pregunta. Si en la sala hay alguien que quiera hacer una pregunta, creo que hay micrófonos para poder hacerla. Mientras, yo voy a aprovechar todo el tiempo
Pablo, dices que trabajas en la consulta. ¿Qué diferencia has notado entre lo que has encontrado en la encuesta con lo que percibes tú en tu consulta cuando estás atendiendo a esta población? Pues un perfil más parecido al que han presentado Sonsoles con ese estudio de los CAD, ¿no? A lo mejor con una edad, la media del nuestro eran 36, la vuestra del 39, pues un poco por ahí, 39, 40, yo creo que puede ser la media, con más diagnóstico, en este caso de VIH, creo que era 41, en nuestro caso pues igual, bueno, también somos una asociación específica de VIH ya con histórico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaríamos en un 80% seguramente. Bueno, es que diría un poco, es que ese es el perfil, ¿no? Con consumo de mefedrona, sobre todo, yo creo que más. En nuestros casos, nuestros pacientes consumen pues un 80 o un 90% en mefedrona. Y lo que he visto también últimamente, también respecto a los años anteriores, es que la metanfetamina está ganando más en Madrid, ¿no? Antes lo veíamos con el estudio del 2016 como en Barcelona se consumía más etina y ahora se consume aquí, y también la práctica inyectada, ¿no? También parece que en los últimos años mi percepción es que está más normalizada. O sea, que tenemos que reforzar todavía más las medidas de prevención, ¿no? Sí, porque lo que nos llega ya en una situación, aunque dices en poco tiempo, ¿no? ¿Hay alguna...? Sí, ¿no? Por ahí. Hola, buenos días. Vale, soy Rosa, soy enfermera del centro de los CAD. Y con esto del estudio del Instituto de Adicciones, me gustaría preguntar si os estáis planteando, dentro de los retos, como habéis dicho, protocolos, y lo de llevarlo a la mesa, pues a lo mejor incluso dentro de reducción del daño, pues hacer un tipo de programa donde se esté, como bien has dicho, que nos recuerda a los primeros programas de reducción del daño dentro de los heroinómanos, pues como un programa de educación para la salud, in situ, dentro de los sitios de riesgo, y donde la enfermería tuviera un papel importante. Gracias. Bueno, pues yo creo que es uno de los aspectos positivos que tenemos en los centros de atención a las adicciones, que tenemos profesionales que llevamos mucho tiempo trabajando en el ámbito de las adicciones, ese ámbito de la reducción del riesgo y la reducción del daño lo tenemos ya muy aprendido, y lo que tenemos que empezar a realizar es poner en práctica eso en este contexto. Evidentemente, dentro del protocolo de actuación, una de las grandes partes sería esa reducción del daño por todas las enfermedades de transmisión sexual, por todas las enfermedades relacionadas con el consumo intravenoso, y evidentemente enfermería es una de las profesiones que vamos a ponerlo en práctica. Sí. Bueno, yo diría que ya se está poniendo en práctica, sí, porque pero ahí veo otras enfermeras de Tetuán, en Arganzuela y demás y tal que están haciendo eso. Nos lo contarán. Exactamente. Bueno, ¿había más? Sí. Hola, buenos días. Soy Santi, educador en el programa de adolescentes y jóvenes. Hola. Me sorprende el número bajito que hay de personas por debajo de 24 años. Quería preguntaros si pensáis que es una población a la que no se está sabiendo llegar, que es una población que todavía no tiene conciencia del problema como para dar el paso de responder un cuestionario online o acudir a un CAD, o que no están presentes en este tipo de prácticas. Porque si miramos aplicaciones de contactos o vamos a espacios de socialización, sí que hay presencia de jóvenes de estas edades. Estaba pensando un poco en el dato que tenemos de menos de 18 a 24, y que ahora mismo no lo recuerdo. ¿Lo ponéis, por favor? Pero sí. ¿Podríamos dar para atrás para que Pablo viera? Sí está. Pues mucho pedir. En el estudio está, en nuestra experiencia es que también en los últimos años sí que nos está llegando gente más joven, entonces también es una pregunta o un reto, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta gente más joven? Que, sobre todo, esta es una pedrada mía, que yo lanzo una pregunta para mí mismo y para todos, ¿no? Pero el inicio de las relaciones de muchos chicos gays pasa a través de Grindr, de las primeras relaciones, ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de chicos de 16, 17, 18 años, o han pasado estos últimos años atrás. Y lo que se encuentran, como hemos visto en las aplicaciones, de una forma muy normalizada, el que haya una práctica grupal y que hayan drogas en esas prácticas, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a tener que atender mucho, porque yo sí que he percibido que nuestros recursos vienen, algunos con unas problemáticas muy grandes, y claro,
también esa vulnerabilidad, ¿no? De ser más joven, de tener esa adolescencia, ¿no? Como esa falta también de autorregulación misma, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te estoy contestando a la pregunta, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, porque sí que hay, no tanto como un perfil, ¿no? También por el poder adquisitivo, etcétera, pero también se acercan a personas más mayores porque tienen drogas y pueden costearles esas drogas con un intercambio sexual. Entonces, eso está ahí, lo vemos. No sé, no habéis puesto el dato. Bueno, tampoco. No es verdad que el dato es menor. De todas maneras, ya tengo una amenaza. Habría que viene por la compararlo con el derecha, del 2016. que es la otra mesa. Y a lo mejor ahí, con esas dos fotos, pues podemos decir, pues sí, pues parece ser que sí. Y, sí está. Y a mí lo que me preocupa sobre todo es el acceso a ese inicio sexual a través de las aplicaciones donde, decía David Stewart, que hoy estamos también aquí hablando de esto por David Stewart, que es, bueno, era de Londres, murió hace poquito, ¿no? En el recurso de Dean Street, y él decía, ¿no? Si mi hermano gay viene de Orense a Madrid, un puente, y abre Grindr, le va a ser muy fácil el tener contacto con 1, 2, 3 personas y muy fácil tener acceso a GHB, a mefedrona. Si viene mi hermana y abre Brenda, que es, si es lesbiana, o abre Tinder, si es heterosexual, seguramente en un fin de semana no encuentre ese tipo de prácticas tan normalizadas, ese tipo de drogas. Entonces, bueno, pues... Mira, Pablo. No. A ver, la siguiente. Es para atrás. ¿La siguiente? ¿Sigue? ¿No más? Hacia adelante. Hacia adelante. Si no recuerdo mal. 6,6%. Pues Bueno, pues hay que ver la foto del 2016 y a lo mejor sacamos, bueno, por curiosidad. Joder, 6,6. 6,6. Muy bien, oye. Bueno, pues lamentablemente... Y los mayores. Perdona. No. También, muchas veces olvidamos a los mayores que también atendemos a mayores de 60 años. Eso también es otro temazo, ¿no? Hay menos, es verdad, y tenemos el perfil, pero bueno, un hombre de 65 años jubilado que empieza a tener esa actividad sexual o esa libertad sexual, pues también está ahí. Tenemos pacientes hasta de 77 años. Okay. Bueno, como os decía, tenemos que seguir con la jornada, tenemos una mesa y tengo a Pablo Vega mirándome horrible, así que vamos a daros las gracias y bueno, pues ha sido muy interesante para poder introducir y ahora ver un poco entre todos todas estas cuestiones que están saliendo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.